Hola, ¿cómo estás? Bueno, el video de la semana pasada estuvimos hablando de las fraguas. Me imagino que ya habrás elegido una. En este nuevo video vamos a hablar de algo que le sigue a la fragua. Muy importante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tratamientos térmicos. Y para hablar de tratamientos térmicos, primero hay que hablar de temperatura. Así que bueno, quédate durante todo el video que te voy a explicar rápido y sencillo todo lo que se tiene que saber sobre los tratamientos térmicos. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Heriberto Placeres, soy maestro forjador y bueno, gracias por estar en mi canal. Vamos a hablar de tratamientos térmicos, pero para hablar de tratamientos térmicos lo primero que tenemos que saber es la temperatura. Es fundamental. Si no sabemos la temperatura no podemos hacer nada. Y de eso va a depender de que nuestro cuchillo sea bueno, muy bueno o malo. Dicho eso, esto es la Biblia de la cuchillería. Si no la tenés, te recomiendo que agarres y te la bajes. Es la tabla de temperatura del acero. Con esto nos va a ayudar a guiarnos en todos los procesos de tratamientos térmicos. En esta tabla la podemos dividir en tres sectores. Un sector que sería levantando la temperatura hasta llegar a los 650 grados, hasta los 900, que sería la temperatura de... ¿Qué significa temperatura de forja? Significa que el material está maniable, que se mueve al ritmo del martillo. Y aparte no rompes la estructura molecular. Abajo de los 600 grados, ya cuando golpeas en frío, es muy probable que lo que hagas sean posibles fracturas al momento del templado. Cuando hablamos del acero tenemos que pensar que cada acero a temperatura cambia la estructura molecular. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las temperaturas. Ya sea muy baja temperatura o demasiada temperatura. De 950 grados a 1200 grados, 1300 grados, ya es lo que es temperatura de calda. Cuando hablamos de temperatura de calda, hablamos para hacer un salmail, un damasco. Es que el material se suele por temperatura. Así que bueno, esto es fundamental. Pero vamos a hablar ahora de tratamientos térmicos. ¿Por qué hablo de tratamientos térmicos? Porque mucha gente me lo ha preguntado y aparte es un tema que está súper interesante. Bueno, ya hablamos de la temperatura y lo color. Ahora vamos a hablar de los tratamientos térmicos. Y lo vamos a enumerar en 4 tratamientos térmicos. Templado, revenido, recocido y normalizado. Esos son los 4 tratamientos térmicos. Vamos a empezar, primero que nada, para hablar de tratamientos térmicos tenemos que saber que todos los tratamientos térmicos son distintos cambios de temperatura en el material. Con esto que vamos a lograr tener un cuchillo muy bueno, más o menos o malo. Así que esto es muy importante. Vamos a empezar con el templado. El templado es fundamental. ¿Qué logramos con un templado? Logramos que el material tenga una dureza y una densidad espectacular. ¿Cómo se logra un templado? Un templado se levanta a temperatura de temple, dependiendo los aceros. Los aceros más comunes, por lo general, oxidan entre 850 grados y 900 grados. Llevándolo a esa temperatura y se enfría muy rápidamente. ¿Qué se puede enfriar? Es todo un tema. Aceite, gasoil, agua y demás. Es un cambio de temperatura brusco. De muy caliente a frío rápidamente. Con eso estamos logrando hacer un buen templado. Cuando hablamos del templado con agua, mucha gente dice que ¿por qué con agua no templar? Y les voy a explicar. ¿Por qué? Porque está muy bueno aparte de saberlo. Y de ahí hay aceros que son templables con agua, hay aceros que sufren fatigas o se quiebran. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición del agua son 100 grados. Entonces cuando nosotros metemos un acero a 900 grados de temperatura en un líquido que está, lo ideal sería 60 grados de temperatura, nosotros no lo vemos, pero el acero que va a hacer este movimiento. El agua al hervir a 100 grados de temperatura lo que va a hacer es largar burbujas de oxígeno. Esas burbujas van a hacer distintos cambios de temperatura en la pieza. Entonces va a tener, aparte de este movimiento y lo que terminamos teniendo son fracturas. El aceite, yo en mi caso lo que estoy usando es aceite de arroz. ¿Por qué aceite de arroz? Porque bueno, primero que nada
es un aceite que aguanta, tiene un punto de ebullición muy alto, unos 300 grados más o menos. Y la verdad que anda muy bien. También puedes usar aceite de auto, aceite de lo que quieras. Si es aceite de auto o maquinaria, que no tenga restos de agua. ¿Por qué? Por lo que hablamos anteriormente. Bueno, dicho eso, con eso logramos un templado. Bien, hablemos de un revenido. ¿Qué es un revenido? Un revenido, primero, ¿qué es y cómo se hace? El revenido lo que hace es sacar las tensiones del templado. Hablando a lo bruto, es dejándolo más blando. ¿Por qué? Porque un cuchillo templado, yo siempre digo, ¿cómo verificamos que el cuchillo esté templado? Con una lima. Y si nosotros imaginamos que una lima que está diseñada para comer acero resbala sobre el acero, estamos hablando que tenemos un material muy duro. En cuchillería o en metalurgia, dureza es igual a fragilidad y flexibilidad es igual a blando. No hay chance. Nosotros lo que tenemos que hacer para hacer un cuchillo perfecto es algo ni muy duro ni muy blando. Algo, no diría intermedio, diría un poco más de intermedio. Bien, dicho eso, ¿cómo se logra un revenido? Se logra en un horno eléctrico a unos 60 minutos, durante 60 minutos a 220 grados de temperatura. Ahí lo que hacemos es que el acero pierda esas tensiones y quede más mañable. Bien, ahí si hicimos todo bien, vamos a tener un cuchillo de muy buena calidad. Cuando hablamos del recocido, está buenísimo. ¿Qué es el recocido? El recocido es lo inverso al templado. Es llevar el acero a su punto más blando. ¿Para qué podemos utilizar un recocido? Bueno, si vos estás haciendo cuchillos por desbastes, cortás un disco de aserradero, un elástico, lo llevas a la fragua a temperaturas de forja, 800 grados, 850 grados, y lo dejas enfriar muy lentamente en la fragua. ¿Qué vas a tener? Vas a tener un acero muy blando. ¿Para qué te va a servir? Para cortar, va a ser mucho más rápido de cortar y va a ser mucho más rápido de biselar. Entonces, bueno, te va a quedar mucho más cómodo. Por último, vamos al famoso normalizado. El normalizado se utiliza ¿para qué? Se utiliza antes del templado. Lo que hacemos con un normalizado es hacer que la estructura de la hoja, diga a lo bruto, que se acomode la estructura. Todos los átomos y moléculas se acomodan en la hoja. ¿Para qué? Para llevarlo a templar y que esté todo en su lugar, como quien dice. ¿Cómo se logra un normalizado? Un normalizado se tendría que hacer en un horno eléctrico a 650 grados de temperatura durante 3 minutos por milímetro de espesor. En el caso de nosotros o los que no tienen horno eléctrico, se puede hacer en la fragua a ojo, pero no sería lo que llamamos un normalizado eficientemente. Bien, ya hablamos de los 4 tratamientos térmicos. Ahora vamos a hablar por qué. ¿Qué pasa en el acero? ¿Qué logramos con estos cambios de temperatura? Ya hablamos de tratamientos térmicos y para qué. También podemos hablar un poco de las fases del acero, de las fases de masas, desde la austencita hasta llegar a la martensita que nosotros queremos. Yo te lo voy a dejar acá para que lo biches y lo estudies y está muy bueno. Los cambios en la masa del acero según el tiempo de temperatura. Eso ya es algo para hacerlo más tranquilo y verlo capaz que en algún canal que sea más específico. Está muy bueno saberlo, es muy interesante y tenés que estudiarlo. ¿Por qué? Para saber lo que queremos lograr. Lo único que todo esto lo que hacemos es ver que esto es ciencia. Así que acá no hay de templar al norte, no hay de templar al este, no hay todos esos mitos. Esto es simplemente ciencia. Los tratamientos térmicos son cambios de temperatura. Así que en esto no hay misterios. El misterio es hacerlo bien. Fijarse bien la temperatura, bien el color y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. Si bien no tenés un pirómetro, si no tenés algo para medir la temperatura, el templado lo que puedes hacer es un imán.
El acero pierde imantación arriba de temperaturas de 700 y pico de grados. Así que bueno, es una base como para saber si no estás muy ducho en el templado. Así que bueno, todo esto nos va a servir para que nuestro cuchillo sea muy bueno. Hago hincapié que es lo fundamental. En esta nueva temporada de videos arrancamos por lo básico, como dije en el video anterior de la fragua. Hablamos de fraguas, ahora hablamos de temperaturas y tratamientos térmicos. Ya cada vez nos estamos acercando más al momento de la forja. Pero bueno, contame qué te pareció el video, déjame un comentario, no te olvides de suscribirse. Y bueno, les mando un abrazo gigante a los amigos de Raidista que bueno, que siempre nos acompañan, y a Ferretería Géminis también, que bueno, son parte de todo esto. La semana que viene vamos a hablar de herramientas y postura de forja, así que nos venimos arrimando a la parte interesante. Así que ya calculo que para dentro de 2 semanas empezamos a hablar de forja. Así que bueno, esto es todo. Les mando un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que mandaron los comentarios en el video anterior, que estuvieron geniales. Y bueno, dejame un comentario. Decime qué te pareció el video, si te gustó, si te quedó alguna duda. Y bueno, te lo contesto en la brevedad. Les mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.